sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. El mensaje de hoy día se llama sacudiéndonos del polvo, ¿ya? Sacudiendo del polvo. La palabra de Dios habla de qué fue creado el hombre, a ver. Del polvo, ¿cierto? Dice que sopló el Señor y creó al hombre y a la mujer. Y el polvo, ¿qué representará? A ver, conversemos un poquito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué representa el polvo cuando Dios nos creó, cierto? La tierra, ya. El cuerpo. ¿Y qué es eso? Somos carne, somos humanos, ¿cierto? Y en nosotros hay un pensamiento que es lo humanístico. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de sacudiéndonos del polvo. Amén. En Génesis capítulo 2, 7 dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. A ver, léalo usted. 1, 2, 3, léalo fuerte. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. 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 Entonces nosotros fuimos formados del polvo. Amén. Amén. En Génesis capítulo 3, 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. La palabra de Dios hoy nos lleva a hablar sobre la humanidad, sobre el pensamiento humanístico. Amén. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que nos quiere transformar, es transformar nuestra mente humana, nuestra mente encasillada en un pensamiento limitado, para que el Espíritu de Dios nos transforme. Amén. Y para eso debemos dejar que Él haga la obra. Amén. Amén. Ahora usted me puede decir, bueno, pastor, usted me está diciendo de que yo pienso mal y que yo hago mal y que... no estoy diciendo eso. Pero dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz del Calvario para entregarnos la salvación. Y la salvación no es solo salvarnos del infierno, salvarnos de la perdición eterna, si usted lo cree o no lo cree. Pero la palabra de Dios dice que vino mucho más que eso. Nosotros el miércoles hablábamos de que nosotros somos embajadores del reino. Y el embajador del reino predica el evangelio del reino. No solo a Cristo. Cristo es el foco, pero el evangelio del reino es predicar de que hay algo más, que tú eres embajador del reino. Por ejemplo, usted, hermano, ¿de dónde es? Yo, Colombia. De Colombia. Aquí en Chile, aquí en Punta Arenas, ¿hay embajador de Colombia? No sabría decirle. No sabría decirme, pero en Chile sí hay, ¿cierto? En Santiago hay embajador de... ¿y el embajador qué es? Que representa a los ciudadanos de Colombia, ¿cierto? Entonces los colombianos van a esa embajada y van a hacer sus papeles y todo el tema, ¿ya? Es un embajador de un país. Ya, usted, si aceptó a Cristo en su corazón, ha permanecido y todo, usted es embajador del reino. Oh, el único que dijo amén fue el hermano Cristian. Nadie más dijo amén, hermano. Usted es embajador del reino. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, nosotros representamos a Cristo. Nosotros representamos al Señor. Y eso se tiene que reflejar. Amén. Se tiene que reflejar en nuestra vida social, con la gente que no conoce al Señor. En todas las áreas debe reflejarse, en nuestro carácter, los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza y fe. Ahora usted me puede decir, pastora, ese es el hombre o la mujer ideal. Pero según la palabra dice que con Él lo podemos hacer. Con Él podemos ser transformados y ese carácter
¿no es cierto?, que lo representan en Gálatas 5:22, que los frutos de la carne es ira, enojo y etcétera, lo transforma en un fruto del Espíritu, en algo nuevo, transformado. Entonces aquí la palabra de Dios habla, ¿cierto?, del engaño que la serpiente fue utilizada para inducir y seducir a Eva. Mire, quiero decirle que el enemigo nunca entra invasivo, siempre entra muy precavido. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente a quien devorar, como león, y anda cauteloso. A veces nosotros decimos, este diablo tiene la culpa. No, es que nosotros hemos dado lugar. Porque nosotros tenemos el poder para abrir o para cerrar. Entonces, quiero que usted entienda que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, lo que hablábamos la otra vez de la corona de espino y todo, no había dolor, no había enfermedad, no había nada de eso. Una vez que pecaron, pecó Adán y Eva, ahí entró la condenación. Hasta las plantas fueron transformadas. Esa rosa no tenía espina. ¿Se acuerdan que lo hablamos la otra vez? No tenía espina. Cuando pecaron empezó a florecer la espina. Empezó a florecer la enfermedad. Cuando Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? El pecado mismo lo acusó. Pero quiero que entiendas que la serpiente nunca entró obligadamente, sino que la sedució, indució a Eva para que pueda comer el fruto. Entonces nos engatusa. Por eso usted debe ser precavido, porque él nunca va a entrar invasivo, siempre va a entrar cauteloso. Como un buen dicho cristiano, ¿no es cierto?, que se dice, él anda, es como ovejita, es como no me acuerdo la palabra, como patita de algodón, era el dicho, ¿no? Que entra así despacito, pero él ve si usted le da el espacio o no le da el espacio. Entonces dice la palabra de Dios, dijo el Señor, que a la serpiente, por cuanto ha hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, y sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Ahora, la persona que no conoce al Señor, tristemente está cautivo a muchas cosas. ¿Ya? Y yo sé que hay gente acá que no conoce al Señor. Pero si yo le pregunto, habrá personas que les cuesta descansar, que les cuesta dormir, habrá personas que les cuesta dejar algún vicio o algo. ¿Ya? Entonces ahí usted es esclavo de un vicio. Usted es esclavo de una mala conducta, de una ira, de una rabia. Es celoso, es celosa. Todas esas cosas, todos esos indicios son parte del enemigo que hace que seamos polvo. Y eso nos muestra la humanidad. Amén. Lo vamos a seguir viendo. Daniel capítulo 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios, clamando fuertemente, dijo así: derribad el árbol, cortad su rama, arrancad su follaje, desparramad su futuro, huya las bestias que están debajo de él y las aves de su rama, pero dejad en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronces entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Amén. ¿Qué vemos en la humanidad ahora? Un hombre de 60 años se transformó en bebé. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez en noticias? No, pastora, yo nunca. Bueno, métase ahí, yo estoy seguro que lo va a encontrar. Hombres grandes, 30 años aprox, se convierte en un dálmata. Y en las calles de la zona europea, ahí está, y es un perro. Y es un perro. No le diga a usted que no es perro, porque si no le va a llegar. La transformación del hombre ha sido corrompida.
Y eso es lo que va a pasar antes de que Cristo venga. La humanidad se corromperá mucho más. Será mucho peor que Sodoma y Gomorra. Ahora, usted me puede decir, pastora, eso es la pura Biblia, nunca va a pasar. Hermano, vean lo que está pasando en la humanidad. Abra un poquito más sus ojos fuera de Chile. Y no debemos alcanzar mucho fuera de Chile, porque en Chile sí que pasan cosas. Pasan hartas cosas. Que la humanidad se está corrompiendo. Y solo el Señor puede hacer libre al hombre, a la mujer. Por eso el mensaje hoy se llama sacudiéndonos del polvo. Amén. Es necesario que tú y yo nos sacudemos del polvo para que nosotros seamos transformados en lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Esto representa un sueño que Nabucodonosor, el rey en ese siglo, hizo y tuvo, ¿ya? Y Daniel lo interpretó. Número 1, esta cabeza de oro representó Babilonia. Número 2, representó Medo-Persa, imperio griego. El hierro representa el imperio romano. Y los pies es mezclado con barro. Amén. Esto, te estoy hablando muchos años atrás, ya Nabucodonosor había tenido este sueño y Daniel lo dio la interpretación. ¿Esto pasó o no pasó? Pasó, es historia y está en la Biblia. Entonces, la Biblia es real. La Biblia no es una fantasía. Lo que el Señor ha hablado se cumplirá y eso se cumplió. Ahora, en la actualidad, estamos en el imperio de hierro, porque el hierro, ¿de qué fue hecho? ¿De qué está hecho? A ver. De polvo, pues, hermano, de tierra. ¿Y de qué son las leyes actuales? ¿De dónde las sacaron? De aquí, del Imperio Romano. Entonces, hay muchas cosas que el Señor quiere hacer obra en nosotros. Características del polvo, ¿no es cierto? ¿Quién me puede acompañar en Gálatas capítulo 5? Donde habla de las obras de la carne. Amén. ¿Quién me puede acompañar? Que lo pueda buscar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Habla de las obras de la carne. Amén. A ver, hermana. Dice, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí oye? Sí. Y otra vez testificó a todo hombre y se circuncida, que está obligado a guardar toda ley de Cristo. ¿Os desligasteis? Lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Amén. Donde sale la obra de la carne, no lo anoté. Gálatas 5. Ah, ya, 16. ¿Sí? Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que quisierais, pero si os guardaos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí viene el dice, manifestéis son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidio,
borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 5:16, ¿cierto, hermana Jessica? Ahí empieza la obra de la... Amén, gracias, hermana Jessica. Entonces, habla de las obras de la carne, ¿cierto? Y quiero que vayas ahí en el 16, ¿ya? Y ahí habla y dice cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne está en 19, ¿ya? Capítulo 5, versículo 19. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. En otras versiones dice brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amolesto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Hermano, usted me puede decir, pastor, yo no soy bruja, yo no soy hechicera, yo no hago esto. Pero hay una esencia en nuestra carne que manipula. No, pastor, eso yo no lo comparto con usted. Sí, usted manipula. Yo igual he manipulado. Porque en nosotros hay una descendencia caída. ¿Cuál fue nuestro Adán caído? El Adán, ¿no es cierto? Caído, una genética caída. Entonces, eso también es brujería. ¿Por qué cuando tú piensas algo y dices, uy, pasó? Ay, no es porque sí, hermanito. Es porque hay algo en nosotros caído. Manipulamos el orgullo, todo eso a Dios no le agrada. Y no lo digo yo, está escrito. Usted lo leyó, si trajo Biblia ahí, usted lo leyó. Ahí sale. Y eso es lo que nosotros debemos renunciar. Mire, usted puede encontrar súper exagerado al Señor, pero dice la palabra de Dios que tan solo si el hombre mirara a una mujer con deseo, tan solo mirarla, ¿qué dice? Ya está pecando. Con su mente. Ya pecó. Y usted puede decir, bueno, es que somos humanos y así somos. Bueno, por algo Dios nos está hablando, sacudámonos ¿de qué? Del polvo, de la humanidad, del pensamiento humanista. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos ser desarraigados. Solo no podemos, yo no puedo, sola. Yo tampoco no puedo transformar a usted. El que hace la obra es el Espíritu de Dios. Amén. Pero al venir acá, está siendo ministrado, pastoreado, cubierto por pastores donde le van a enseñar la palabra. Entonces es necesario que nos sacudamos, porque esas obras lo único que nos va a llevar es ser más corrompidos y nos vamos a terminar conformando a este siglo. Cosa que usted no hacía antes, usted va a empezar a adquirirla. Capaz que usted después sea un perro. Ay no, pastora, vos se lo ocurre. Es que hermano, sí. Porque la persona que se adapta a este siglo llegará a una mente que va a ser la forma de que se va a conformar a la moda del siglo. A ver, ¿quién nació en el año 91? ¿Nadie nació en el año 91? ¿1991? Ya, la hija de la hermana Jessica. ¿De qué año naciste tú? 98. Ay, qué joven. 98. Ya, pero ¿quién alcanzó la época del Pokémon? ¿Se acuerdan del Pokémon? Que eran todos jovencitos y andaban así y sacaban. Pues sí. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Uy, todos, me acuerdo en el liceo, todos en el liceo andaban así. Andaban acá con la mecha para acá. A veces yo digo a mi esposo, amor, tú quieres ser Pokémon. Porque ahí se van sus chaquillas. A ver, pero no. Son bromas que se ría. A ver, pero, hermano, ¿qué hace eso? Nos seguimos a la moda. Y nos empezamos a ser monótonos, a parecernos a la gente en lo que dice. Porque cuando hay un dicho que dice, no vayas donde calienta
el sol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente va donde calienta el sol. Sí, pues, no va donde tú te pueden decir la verdad, pero tú no vas a ir ahí porque tú vas a ir donde van las masas. Eso es lo que el Señor va a empezar a llamar a la gente que no va donde calienta el sol, sino de los que se alinean, no los que se dejan llevar por los comentarios, por el pensamiento de otros. No, que yo creo que es así, y tú igual que eres cristiana y sabes la palabra, tú igual le dices que sí. Tenemos que sacudirnos. Características del polvo, ¿cierto? Ahí lo vimos en Gálatas 5:19. ¿Cuáles son las obras de la carne? Esas son las características: idolatría, hechicería. Idolatría a veces como que lo asimilamos y decimos, ah, no, es una estatua y yo adoro, ¿no? Idolatría puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo. Puede ser eso. El dinero, ¿perdón? Un predicador famoso que te guste. Y donde va el predicador, tú vas y pagas todo para ir allá. Igual los evangélicos creen en eso. Cantante. ¿Dónde está tu corazón, amada iglesia? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Cristo o está en el hombre? La palabra de Dios dice que nuestros hijos son prestados. Son prestados. Nuestro deber es instruir al niño en sus caminos. Eso es lo que dice la palabra. Pero hoy puede estar mi hijo, mañana no. Y qué triste, pero es real. Hoy puedo estar yo como esposa, pero mañana no. Por eso mi convicción como hijo de Dios debe estar en Él. En sus principios, en su diseño, en lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene buenos planes. Planes de bien. Perfectos. Buenos, perfectos y agradables. Lucas 9:5 dice, y en cuanto a los que no os reciban, al salir de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Uy, pastora, hoy día vino usted a cortar las cabezas, porque está hablando fuerte, pero Dios habla de eso. El que se deja llevar a su propia prudencia, dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso. La abundancia del corazón habla la boca. El corazón del hombre es engañoso. Y si usted ¿cómo conoce a una persona? Lo que habla. Si habla de tal cosa y la grosería de flor a piel, eso es lo que tiene en su corazón. Entonces necesitamos ser transformados, necesitamos ser sacudidos por el polvo. No podemos un poco de Dios y un poco del mundo. Pues la palabra de Dios dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca. Y eso está escrito. Y acá Jesús le dice a los discípulos, si alguno no recibe la palabra, ¿cierto? Sacudid el polvo de vuestros pies y en el testimonio contra ellos. Amén. Amén. Solución para el polvo. Hay una solución, eso sí, amados hermanos. En Job capítulo 14, 8 al 9 dice, aunque envejezca sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevo. ¿Es así o no es así? Vean una planta que está seca y esa raíz llega al agua y siente que llega al agua. ¿Reverdece o no reverdece? Reverdece, porque Dios vino a llamar a lo perdido. Dios vuelve a reivindicar lo perdido. Para Él en este tiempo de gracia todos tienen oportunidad. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de su misericordia. Hoy es el tiempo de alinearse a sus propósitos. Amén. Y esto no es solo para las personas que recién llegaron, esto es para nosotros los de casa. Porque nosotros los de casa debemos ser alineados a esta palabra. ¿Cómo podemos tener tanta energía para otras cosas, pero para Dios no? Andamos pescando moscas. Hermano, debemos tener una actitud. ¿Sabe que la palabra de Dios ayer hablaba en el tiempo de adoración con el hermano Carlos? Hablaba de esta mujer, ¿cierto?
que Dios le dijo, ¿sabes qué? Prepara esta vasija. O sea, a través de Eliseo, el profeta Eliseo, prepara estas vasijas y con esas pocas aceite yo las voy a multiplicar. ¿Cierto? Le dijo eso. No le dijo, mira, del cielo yo te voy a enviar aceite y bajará un ángel y llenará todo aceite de multiplicar. ¿Lo hizo? ¿Lo dijo así? No. No. O sea, Dios es terrenal, espiritual y celestial. O sea, los actos terrenales sí causan impacto en lo espiritual. No lo dejó así nomás, no le dijo, mira, yo te voy a hacer esto y esto acá, le dijo profeta, no. Le dijo, mira, estas vasijas que están ahí, ve y pídeles a tu vecino. Y yo voy, ¿cuál es la labor de Dios? Multiplicar. Y usted es actuar. Lo vamos a ver. Entonces, Él va a hacer reverdecer lo seco. Él lo hace. Y la solución del polvo es el agua. Y el agua representa el Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 4, 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Esa agua llenará nuestro corazón. Amén. Él lo hace. Él santifica. ¿Qué hace el agua? Nos limpia, ¿cierto? Estamos pasaditos, ¿qué nos hace? Nos limpiamos, nos lavamos, andamos olorositos, ¿cierto? Eso hace el agua. Eso hace el agua. Nos santifica, nos limpia. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros cuando lo dejamos ministrar por Él. Y no tendremos sed jamás de ¿qué? No tendremos sed de pornografía, no tendremos sed de otras mujeres, no tendremos sed de otros hombres, no tendremos sed de fiestas, no tendremos sed de droga, no tendremos sed, sino que Él lo suplirá todo. Hermano, si usted le pregunta a alguien que de verdad es cristiano y le dice, oye, ¿y si vamos a la fiesta, el que es verdad cristiano? Le va a decir, oh, es que yo ya no me siento cómodo, no es mi lugar, porque Dios lo transformó. Amén. Él lo hizo. Y si a usted le gusta ahí, bueno, hermano, falta que el Espíritu de Dios tenga una conversión verdadera con usted. Mire, estaba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor más grande de la iglesia primitiva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se encontró con Jesús. Dice la palabra de Dios que se le llenó su ojo de escama. Tuvo que ser llevado a un lugar y Ananías fue usado para imponer manos y sacarle las escamas. Y fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Ananías no quería ir a ser usado por el Señor. No, le dijo, ¿sabes qué? No. Manda a otro. Porque tenía miedo de que Saulo de Tarso lo podía matar. Hoy te van a decir, oye, ¿qué le pasó a este? Se transformó, es que Dios, tú te dejaste ministrar por el Espíritu de Dios. Amén. Eso fue lo que pasó. Y Saulo de Tarso se dejó ministrar por el Señor. Y dice que luego de que fue Ananías usado y lo sanó de sus ojos con escamas, lo transformó. Y ya no era Saulo de Tarso el perseguidor de la iglesia, sino era Pablo, uno de los peritos arquitectos de la iglesia. ¿Quién lo hizo? ¿Ananías? Lo hizo el Señor. Ananías fue instrumento, claro que sí. Pero él lo hizo el Señor, el Espíritu de Dios, que se depositó, que entró en él. Dice que inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y él cambió. O sea, Jesús vino a la prostituta. Jesús vino al pecador, Jesús vino al borracho, Jesús vino al drogadicto, Jesús vino al perdido. Eso es lo que vino Jesús, el que viene cautivo y viene y es inestable, a veces estás mal, y a veces estás bien, a veces estás bien, a veces estás mal. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad. ¿Quién transforma el corazón del hombre y la mente del hombre? Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Eso, hermana. Aplaudan a la hermana de eso, la hermana que estaba entregada la palabra. Hermano, solo Cristo lo puede hacer. Amén. Un hombre duro, una mujer dura, Dios lo transforma en un hombre alegre.
Porque Dios vino al perdido. A ver, usted me puede decir, la pastora vino a cortar la cabeza, sí, pero te vengo a decir que hay solución. Amén. Que está el agua del Espíritu Santo. Que Él lo puede hacer porque Él lo hizo conmigo. Hermano, yo era una mujer perdida y Dios me transformó. Por eso yo aquí a veces hay gente que me dice, no, que yo no puedo, hermano. Yo estudiaba, fui mamá, estudiaba de noche, vespertino, y de día trabajaba. Entonces, a mí no me pueden decir que no se puede. Sí se puede. Sí se puede servir al Señor y sí se puede estudiar. Sí se puede trabajar, estudiar y servir al Señor. Amén. Sí se puede cuando nos dejamos moldear por el Espíritu de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero ¿qué dice? El que cree. ¿Crees? ¿O veniste nomás porque no te quedó otra que venir? Porque la señora se iba a enojar. O el caballero se iba a enojar. Cree. Hermano, Dios ha hecho grandes testimonios contigo. No puedes dejar al Señor ni por nada. Ni por nada. Dios te transformó. Él lo hizo, nadie más, solo Él lo hizo. Amén. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de tu ser correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer. Amén. Proverbios 27:19 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja el corazón. ¿Entendió? Mire, como el agua refleja el rostro. Por ejemplo, si usted no se lavó la cara, ¿se nota o no se nota? Se nota. Si usted no se lavó la cara, uno lo ve con nuestros hijos. Me dice, me mienten, y sobre todo cuando se colocan crema, no se colocan crema. Me dice, ¿te lavaste la cara? Sí, mamá. ¿Te pusiste crema? Sí. Y todo se quita su cara. Y yo digo, me estás mintiendo, porque no te pusiste crema, no te lavaste la cara, yo lo sé. Porque se nota. Entonces, dice, como el agua que refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Luego, mire, ¿por qué lo comparo esto? Tome mucha atención. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua, ese es el bautismo en agua, y del Espíritu, que es la llenura del Espíritu, no entra al reino de Dios. Hablamos el miércoles, el Evangelio del Reino. Oye, mira, te cuento del Señor, te acepta a Cristo tu corazón, y algunos quieren aceptar a Cristo tu corazón, pero no pasa nada después. Entonces el Evangelio del Reino es que tú ves el reino, pero luego tienes que entrar al reino. ¿Cómo entras? Con el bautismo en el agua. El agua simbólicamente representa al Espíritu de Dios, pero representa la limpieza. Y representa que ese hombre viejo quedó en lo profundo de la mar. Y nace un nuevo hombre y una nueva mujer. Y luego la llenura del Espíritu. Bautismo en fuego, nuevas lenguas. Nuevo hombre, nueva mujer. Entonces, lo que está hablando el proverbio, está hablando lo de abajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que impactar tu vida física, tu vida terrenal, para hacer un cambio en lo espiritual. No es solo espiritual, porque hay gente que dice, no, yo estoy bien con el Señor. Sí, no, ¿para qué voy a una iglesia? Yo estoy bien así. ¿No es cierto? Yo con el Señor estamos tiki y taca, estamos bien. ¿No es cierto? Hay algo espiritual, pero necesitas llegar a lo terrenal. Y usted dice, pero pastora, eso no es bíblico. Mira, ¿por qué crees que Jesús iba a ciudades y iba con sus discípulos? ¿Es algo terrenal o es algo terrenal? Terrenal. Dice la palabra de Dios que fue una ciudad y tuvo que salir de la ciudad porque había incredulidad. Y ahí sanó al hombre ciego. O sea, tuvo que actuar. El apóstol Pablo discipulaba a los Gálatas, discipulaba a los Corintios. Eran actos terrenales, pero que impactaban lo espiritual. ¿Por qué crees que el Señor nos lleva a predicar y evangelizar?
¿Cómo vamos a derribar las obras del enemigo, las potestades, los principados? Evangelizando. Si nadie evangeliza, claro, nosotros estamos cómodos aquí en las cuatro paredes, danzamos, gritamos y todo, pero aquí afuera es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que hacerlo. Dios, esa es la delegación más grande de la iglesia cristiana. La labor de nosotros y el rol de Dios. Salmo 55, 22 dice, a ver, léalo para que no se quede dormido. Léalo. Tu carga Y Él se sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Primera de Pedro 5, 7, lea igual. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya. La ansiedad es humanística. Es un pensamiento de hombre. Es algo que el hombre puso. Pero cuando nosotros, dice el Señor, lo echamos, entregamos toda nuestra ansiedad, todo nuestro temor, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el rol de nosotros? Actuar. ¿Y cuál es el rol de Dios? Cuidarnos. Porque la ansiedad es el polvo. Es nuestra humanidad caída. Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga. ¿Cuáles son tus cargas? A ver, dígame alguna carga. Las preocupaciones. Los vicios. ¿El qué? La tristeza. El afán. La ansiedad. Sí, la ansiedad. La depresión. Hay muchas cosas, ¿cierto? La pobreza, la soledad, cargas, ¿cierto? Pero el Señor te dice hoy, echa sobre Él todas tus cargas, echa sobre Él todo tu polvo, toda tu humanidad, y el Señor te sustentará. Amén. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Quién es el justo? El que cree en Dios, el que aceptó a Cristo, el que permanece en Cristo, el que está en Cristo, ese es el justo. Y echa toda ansiedad y Él se la llevará, Él tendrá cuidado de vosotros. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Entregar, hacer, actuar. ¿Y cuál es el rol de Dios? Cuidarnos, apacentarnos, guiarnos, aunque veamos que no hay nada. Por eso la palabra de Dios dice que por la obra de la fe, o sea, la fe sin obra es muerta. Porque miren, yo le voy a decir algo. El Señor me entrega una profecía. Y yo le digo, es lo que el Señor me entrega. Le digo, mira, Dios me dice que Dios te va a abrir las puertas de trabajo o te va a abrir un proyecto. Tal cosa, tal cosa. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Sentarse y esperar que llegue la hora del proyecto? ¿Qué tiene que hacer usted? Obrar. Muy bien, un 7. Obrar, actuar. ¿Cuál es cuál es la acción que debe hacer? No, pero si es un proyecto, juntar platita para el proyecto. Y cuando lo tiene, usted ya tiene el visto bueno. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a abrir las puertas, yo lo voy a hacer. Y usted se da cuenta y va a decir, oh, ¿verdad? Dios lo dio, Dios lo hizo. Mire, nosotros somos cobertura del apóstol Billy. El que ubique al apóstol, bien. Nosotros estamos acá, en Punta Arenas, nosotros no conocíamos al apóstol Billy. Dios nos mostró en sueños que él iba a ser nuestra cobertura junto a la pastora Claudia. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Nos quedamos, dormimos más para soñar más? ¿O no hicimos nada? ¿Hicimos algo? ¿Cuál fue nuestra acción? Buscar. Discipulado. Nos metimos en discipulado. Nos unió con la gente correcta. Con la gente, porque sí, hay uniones correctas. Hay conexiones correctas. Hay tiempos Cairo, hay tiempos Cronos. Sí. Porque en los hijos de Dios no existen las casualidades. No existen. Entonces Dios nos unió con la gente correcta y Dios nos dio la cobertura del apóstol. Para usted capaz que es simple, pero para nosotros fue grande.
Porque nosotros sí le creímos al Señor. Sí lo hicimos. Sí lo creímos. O sea, usted recibe la profecía. Amén. Pero a la vez tiene que actuar. Aquí lo vamos a ver. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuándo mi yugo es fácil y ligera es mi carga? Cuando yo descanso en Él. Cuando yo aprendo a reposar en Él. Porque Él tiene todo bajo control. Por ejemplo, si mi hija se enferma, que Dios no quiera, mi hijo se enferma, usted, porque hay gente que malinterpreta, no va a decir, bueno, Señor, tú lo harás en el nombre de Jesús, amén, y la niña sigue confiando. ¿Es obrar en el Señor? No, porque Dios dio recursos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es tu deber? Llevarla al hospital. Ahora, ¿cuándo yo confío en el Señor? Cuando sí hay un remedio caro que hay que comprar. Y yo creo en la palabra que dice, Dios proveerá. Y Dios lo va a proveer. ¿Y cuáles son mis acciones? Señor, voy a juntar, voy a hacer tal cosa, respáldame, añádame gente, yo voy a actuar, yo voy a hacer beneficio, yo voy a hacer empanadas, bueno, en este caso lo haría mi mamá la empanada y cosas así, ¿no es cierto? Y vendemos, actuamos, ¿cierto? Pero creímos. O sea, Dios no te dice, descansa nomás y no hagas nada, no, tienes que hacerlo. ¿Qué le dijo? Que yo siempre lo digo, Lázaro, estaba atado. Le dijo, sal fuera Lázaro. Salió. ¿Salió desatado o atado? Atado. Le dijo a la gente que estaba ahí, desátenlo. No dijo, mira, yo te voy a dar 7 vueltas y te voy a soltar. No, no lo hizo Jesús, lo hizo la gente. Por eso, si nosotros tomamos algo, nosotros debemos actuar. Ese es el rol de Dios y eso es entregar nuestro polvo, nuestra humanidad al Señor. Mateo 14:17 dice, entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Había un montón de gente porque se llenaba escuchando a Jesús. Y los discípulos decían, pero Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, denles de comer. ¿Cuál fue el rol de Él? Multiplicar. ¿Y cuál fue el rol de la gente, de sus discípulos? Conseguirse los 5 panes y 2 peces. ¿Cuál fue la función de Jesús? Multiplicar. Esa fue la acción de Jesús. Su humanidad era decirle a Jesús, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo podemos darle comer a esta gente? ¿Cuál fue el rol de Jesús? Multiplicar. ¿Por qué a veces nos turbamos? Si estamos en el Señor, Él va a dar la victoria. Amén. Si tú estás permaneciendo, Él te va a dar la victoria. Si tú actuaste y creíste y fue una locura, si tú lo hiciste, Dios te va a dar la victoria. Amén. Eso lo hace el Señor. Pero nuestro rol es hacer. Nuestro rol es actuar. Y ahí va en 2 de Reyes lo que hablaba ayer el hermano Carlos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime que tu casa. Y ella respondió, tu sierva, ¿no tienes en casa más que una vasija de aceite? Entonces él le dijo, ve, pide las vasijas prestadas por todas partes, en todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Amén. Y la palabra de Dios dice que le multiplicó. ¿Dónde fue ella? Fue al vecino Juanito, le dijo, oye, vecino Juanito, ¿qué puedo hacer? Porque me van a llevar cautivo a mi hijo, no tengo cómo pagar la deuda. ¿Qué puedo hacer? ¿O fue lo de un ministro primario? Cobertura, hermano. La mujer no fue a cualquier persona, fue a su cobertura. Fue al ministro primario. Y el ministro primario, uno de ellos es profeta. Eliseo. Eliseo fue llevado al discernimiento y le dijo ahí. Le dijo, mira, es necesario que prepares esto, las vasijas, para poder ser multiplicada el aceite. Y dice la palabra que lo multiplicó el aceite. Amén. Eso lo hizo el Señor. Amén. Lo hizo el Señor. Amén. Lo hizo Él. Él multiplicó el aceite. El Señor lo hizo. El profeta solo fue instrumento en sus manos. Pero Dios lo hizo. Amén. ¿Pero por qué? Porque la mujer reposó en Él. ¿Hay algo que te está turbando?
¿Hay algo que te está preocupando? ¿Vinieron cosas? ¿Ves que las cosas no están funcionando como antes? ¿Ves que te está apretando el zapatito? Dios quiere que vuelvas. El Señor quiere que te alinees de nuevo a Él. El Señor quiere sanar tu tierra. El Señor quiere restaurarte. No son palabras de cliché, son palabras de verdad. Son palabras que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Y esta mujer actuó en fe, pero a la vez obedeció. A la vez actuó. O sea, porque yo le digo esto que fue una acción y se apartó del polvo de su humanidad. Porque ¿qué nos hace nuestra humanidad? ¿Para qué va a ir allá? ¿Para qué va a ir donde el Eliseo, donde el profeta? Mejor hacemos esto. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Y para qué viene a la iglesia si al final es lo mismo? Nuestra humanidad, el enemigo nos habla y nos dice eso. Mira siempre lo de menos las cosas del Señor. Eso es lo que pasa. Pero ella obedeció, ella creyó, ella tuvo fe. Amén. Ten fe. Apocalipsis 3:17 dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido de la nada, tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Amén. ¿Por qué lo puse? Porque mire esto. El Salmo 113:7 dice, Él levanta al pobre del polvo. No estamos hablando del pobre de riqueza, estamos hablando del pobre de hambre, de la presencia de Dios, de no conocer al Señor. Él levanta al pobre. Si usted no conoce al Señor, usted se alejó, Él te está diciendo, mira, yo hoy te puedo levantar. Mira, yo hoy te puedo restaurar. Mira, yo te puedo sanar. Mira, yo hoy puedo sacarte de la religiosidad. Porque Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Porque si usted permanece, el Señor tiene su corona. Este mundo va a pasar, sus deleites, sus placeres, las comidas, las fiestas van a pasar. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te afirmas en el camino de Dios, nada te tambalea. Ya no te adaptas a este mundo, sino te transformas mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, una persona que está transformada su mente tiene discernimiento de espíritu. Sabe que es bueno, sabe que es perfecto, sabe que es aceptable. ¿Para quién? Para Dios. Y si es para Dios, es para ti. ¿Por qué? Porque murió de su polvo. Le entregó el polvo, fue sacudido del polvo. Tienes que ser sacudido, iglesia. Amén. Tienes que ser sacudido. Amén. Sí, lo tienes que hacer. Yo también lo tengo que hacer. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos sacuda. Que Él haga la obra. Pastora, pero es que a mí me cuesta dejar A mí me cuesta. Pero deje que el Espíritu de Dios lo haga. Deje que Él trate. Usted, ¿qué tiene que hacer usted? Venga. Eso tiene que hacer usted. Y Él lo va a hacer. Gálatas capítulo 5:22. Dice, ¿por qué? Al transformar, al dejarse sacudir, al dejarse limpiar por esa agua del Espíritu de Dios, al ser transformado, Él nos cambia y nos entrega los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Él lo hace. Aquí tenemos gente nueva y hay gente que le dice a esta persona nueva, uy, ¿qué te pasó? ¿Y por qué cambiaste? ¿Y qué te hicieron? ¿Qué te hicieron los evangélicos?
No lo hicieron los angélicos, lo hizo el Espíritu de Dios. Amén. Se dejó ministrar por el Espíritu. Se dejó sanar por el Espíritu Santo. Se dejó restaurar por el Espíritu de Dios. Se dejó apacentar por pastores. Y Dios lo hizo. Amén. Te invito a que dejes que el Espíritu de Dios te ministre. Dejes que el Espíritu de Dios nos sacuda del polvo y que hoy el agua del Espíritu de Dios nos restituye, nos cambia y nos limpia de toda falta y pecado. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo.